Buenas noches para todos, espero que todo esté muy bien. Este recurso se graba para poder complementar la parte del CRUD básico entre un frontend en React y un backend de Laravel. Recuerden que ya asumimos que existe un backend de Laravel, en este caso pues ya se había creado una API REST donde se soportaban las operaciones CRUD para una API que recibe básicamente aquí en el componente app teníamos un campo de name y un campo de quantity. Listo, ya teníamos la parte del crear y ya teníamos la parte también del consultar los datos. En este caso, pues la API no me está volviendo ningún registro porque no hay ningún dato en la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partiendo del hecho de que ya me está funcionando el guardar, vamos a probarlo, voy a poner acá ejemplo y cantidad voy a ponerle 10, le doy guardar, aquí tengo un alert y pues hasta el momento nosotros tenemos que recargar la vista para poder que aparezca el registro. Esto claramente no va alineado al comportamiento reactivo que tiene React, pero más adelante miraremos cómo podemos evitar este comportamiento para que no tengamos que estar recargando la vista por cada operación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el botón de editar y vamos a crear el botón de eliminar. Recuerden que para crear el botón de editar necesitamos utilizar el componente que me permita enrutar y obviamente necesito el componente de edición. Por eso vamos a hacer primero, en esa primera parte del video, vamos a trabajar la parte de eliminar y después vamos a revisar la parte de edición. Listo, lo voy a grabar yo creo que en unas 2 o 3 sesiones. Pero todo va a quedar acá en el mismo video. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Primero que todo, en donde tenemos la parte de traer los datos, tengo un componente al cual llamé traer datos y miren que por acá, pues por medio de una función y utilizando el useEffect, lo que hago es traerme los datos desde el backend y a partir de eso, pues los renderizo en la tabla, como ya lo habíamos visto en clase. Ahora, ¿qué voy a hacer? Acá dentro de la tabla voy a crear un botón y ese botón es el que va a llamar a una función. Con los estudiantes del grupo número uno esto no quedó completo con los estudiantes del grupo número 2 si lo alcanzamos a terminar. Y es que recuerden que esto por acá va a tener el llamado a un botón. Pero ese botón, bueno, aquí le voy a colocar eliminar. Pero este botón se va a disparar por medio del manejador de evento onClick. Con los estudiantes del grupo uno no alcanzamos a revisar por qué esto nos estaba tirando un error. Esto básicamente es una imprecisión, asumiendo que yo tengo una función llamada eliminar dato y pues obviamente le tengo que mandar como argumento el ítem en su campo ID. ¿Por qué necesito hacer esto? Pues básicamente porque necesito obtener el ID para poder hacer el llamado a la petición. Pero cuando nosotros generamos esto en clase nos dimos cuenta de que esto estaba generando, bueno, aquí me está tirando un error, es porque no existe la función. Voy a crearla de una vez, pero esto me está tirando un error y es cada vez que se está renderizando el componente. Voy a crear por acá la función. Recuerden que no importa el orden en este caso, a la función eliminar dato y le voy a mandar por acá el ID para que no me tire el error. Listo, hasta acá no me está tirando el error, pero miren lo que pasa cada vez que se va a renderizar este componente, pues yo necesito que al presionar este recurso, voy a colocar por aquí un alert del ID y voy a recargar y miren que cada vez que se monta el componente está apareciendo, es como si se estuviera ejecutando este botón sin que yo lo dispare por medio del manejador de evento. ¿Por qué ocurre esto? Es básicamente por el funcionamiento que tiene React. Resulta que cuando nosotros definimos esta función asociada al manejador de evento, React lo que realmente está esperando es una función, no el llamado o el resultado que se genera al hacer clic sobre esta función. Por eso, acá lo único que necesito hacer es definir una función anónima. Como siempre lo estamos haciendo utilizando la sintaxis clásica de JavaScript, entonces voy a definir una función anónima y esta función anónima
pues por detrás va a llamar a la función eliminar API. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que hacer para evitar que cada vez que se monte el componente se llame esa función automáticamente. Es decir, cada vez que se monte el componente, React va a esperar a que esta función se dispare y cuando se dispara a través del manejador de evento, es ahí cuando vamos a tener la acción de la función eliminar dato. Entonces acá simplemente escribimos eliminar dato y le mandamos claramente el ítem del, perdón, el ID del ítem. ¿Listo? Y ahora sí, no nos queda más que definir la lógica de la función. Por acá, pues debemos haber creado algo para no tener que volver a utilizar el endpoint, pero pues como no vimos cómo podemos tener un environment, pues vamos a quemarle el endpoint por acá. Ya saben que esto realmente no es una muy buena práctica en términos de desarrollo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Este es el endpoint de mi API. Obviamente, pues necesito hacer una petición utilizando fetch. Lo mismo que ya hemos visto en clase, pero acá hay una diferencia y es que me toca, bueno, en realidad son dos. Primero me toca concatenar el ID de ese recurso, que es el que estoy recibiendo acá como un argumento. Entonces aquí simplemente le voy a concatenar el ID, ¿cierto? Por acá, más la variable ID que está llegando como argumento a esta función. Y otra cosa que necesitamos es definir, de hecho, incluso podríamos hacerlo en una variable, como les digo, si no queremos repetir esta línea de código. Pero aparte de esto, lo que necesito es más, vamos a hacerlo, vamos a crear por acá una variable, perdón, entonces voy a definir en la variable cuál va a ser el endpoint, puede ser con var, pues realmente esto cada vez se utiliza menos, pero para términos del ejemplo nos va a funcionar. Nos va a definir por acá endpoint y ahorita si nos da el tiempo en el video lo reemplazamos. Entonces por acá, bueno, este va en realidad a abrir por acá. Y aquí entonces simplemente voy a llamar al endpoint, es decir, estoy asignándole a esta variable el endpoint de mi API. Y ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? Recuerden que cuando yo no defino el método, esto por defecto lo que va a hacer es una petición de tipo get. Pero en este caso, pues claramente yo no necesito eso. Yo necesito indicar cuál va a ser el método de la petición, que en este caso, pues claramente va a ser una petición de tipo delete. ¿Por qué? Porque esto está pensado para poder borrar ese recurso. Entonces esto va a ser una petición de tipo delete. ¿Listo? Y ahora sí, ya puedo cerrar la estructura del fetch. Y como ustedes ya lo saben, después del fetch viene el típico manejo de las promesas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Den, otro den por acá, no voy a colocar el catch, ya saben que lo pueden definir para el manejo de los errores. Y aquí normalmente, ¿qué hacemos en la primera promesa? Lo mismo de siempre, función anónima, y esa función anónima recibe un response y de ese response yo lo que quiero es retornar que esta función anónima me retorne la parte del JSON de la respuesta. Eso en cuanto a la primera promesa. Y ahora en la segunda promesa, pues aquí ya podemos darle un manejo un poco más claro a lo que queremos cuando se ejecute la petición. En este caso, pues esto por defecto también va a manipularse a través de una función anónima, pero esta vez ya recibimos la data. ¿Qué es la data? Lo que nos va a responder el backend. Puede ser un mensaje con el código de estado, pero en este caso, pues realmente yo lo único que quiero es mostrar en una alerta, voy a mostrar por acá en una alerta, el recurso se eliminó. ¿Listo? Y no estoy haciendo nada con la data, pues porque no me interesa hacerlo. Podría ser efectivamente mostrar por una alerta o incluso por la consola el mensaje que aparece cuando se elimina ese recurso. Pero en este caso solo quiero mostrar esta alerta. Ahora voy a volverme acá al navegador. Voy a darle recargar. Miren que acá tengo este recurso, este registro en la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es presionar el botón de eliminar. Aquí se hizo la petición exitosamente. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando entramos a estas dos promesas es porque la petición fue exitosa. Y ahora presiono el botón, pero miren que me toca manualmente venir a recargar para poder que la tabla se actualice. Y como ya les dije hace un momento, pues esto realmente en tecnologías
actuales como React, pues realmente no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Simplemente vamos a darle un manejo muy sencillo aquí en la segunda promesa cuando el recurso se haya eliminado. Voy a crear otra vez otro dato en la base de datos, le doy guardar. Aquí miren que me toca hacer lo mismo, como les dije tampoco es lo ideal, tenemos que buscar alguna forma, de pronto no separar los componentes o utilizar alguna prop para que no tenga que recargarlo manualmente, pero bueno, eso lo miraremos quizás en otro video. ¿Qué es lo que me interesa en este momento? Tener esta misma funcionalidad de eliminar, pero que yo no tenga que recargar la vista. ¿Cómo voy a hacer eso? Después de que se ejecute esta alerta, pues básicamente miren que yo acá tengo una función llamada consumir API. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta es una de las tantas soluciones que podríamos tener. Otra sería simplemente agarrar la tabla y por medio de esta key que apunta al ID del ítem sobre el cual se está iterando en el array de los datos, pues simplemente removerlo. Esa puede ser una alternativa. En este caso, una quizás más sencilla para ustedes es simplemente volver a llamar a la función consumir API. Esto se va a hacer cuando esa alerta se haya ejecutado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Presiono el botón, se hace el llamado a la petición, aparece el alert por pantalla, presiono y miren que por defecto se va a hacer el llamado a la API y se vuelve a renderizar la tabla y pues en este caso no tenemos ningún registro porque este era el único. Voy a colocar acá otro par de ejemplos, este va a ser ejemplo 1, cantidad 11 y voy a tener acá ejemplo 2, cantidad 10. Como les digo, acá me toca recargarlo manualmente, que obviamente no es lo ideal, ahí nos tenemos que buscar alguna forma de hacer esto, realmente no es muy complejo, puede ser utilizando una prop, y aquí tengo los dos registros. Ahora voy a eliminar, por ejemplo, este que dice el que tiene el ID 8, le doy a eliminar, se ejecuta la petición, aparece la alerta y miren que ya no tengo que recargar la vista para que mi tabla se actualice. Como les digo, esta es una forma muy sencilla para no tener que utilizar, por ejemplo, el manejador de evento a partir del llamado, o más bien para eliminar este recurso utilizando la tabla. No es la más eficiente realmente, pero puede ser la más sencilla con el corto tiempo que tenemos dentro del curso. Voy a dejar la grabación hasta acá y ya les voy a mostrar cómo podemos hacer la parte de el componente para editar un registro. Bien, muchachos, continuando entonces con la parte del CRUD entre React y Laravel, todavía nos hace falta la parte de editar. Es quizás la más compleja, se van a dar cuenta de que pues en últimas es muy sencillo si ustedes van haciendo todo paso a paso como se los voy a ir enseñando. ¿Listo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para poder tener el editar no lo voy a hacer en este componente de app. Recuerden que este componente es el que tiene la petición pose hacia el backend y yo aquí podría tener un modal o hacer alguna modificación al código para poder tener la parte de editar acá. No lo quiero hacer acá, sino que quiero crear otro componente y a partir de eso pues voy a aprovechar para explicar la parte de enrutamiento. ¿Listo? ¿Cómo funciona el enrutamiento? Primero que todo, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que necesitamos un paquete adicional. Si ustedes están utilizando Next.js seguramente no lo van a tener que utilizar porque eso ya viene integrado en esa tecnología, pero aquí estamos utilizando Vite, entonces es decir, vamos a utilizar algo bastante sencillo y nos toca hacer la instalación del paquete. Eso es muy sencillo, realmente simplemente es utilizar el gestor de dependencias que ustedes consideren. En este caso voy a hacerlo por medio de npm. Le digo npm install react router DOM. Y este va a ser el paquete que nos va a permitir generar el enrutamiento entre los diferentes componentes. Recuerden que estamos bajo el concepto de SPA. Aquí no estamos con MPA cuando teníamos varios HTML o varios JavaScript. Aquí solo tenemos uno que es el index HTML que está acá. Es decir, todos los cambios se van a tener que ejecutar sobre este archivo o sobre este documento HTML. Y gracias al paquete de React Router DOM, pues podemos hacerlo sin ningún problema. Bien, entonces, primera modificación, nos vamos para el componente main.js
donde estamos llamando al componente de traer datos, el componente app. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que para poder tener enrutamiento en React yo necesito unos componentes que están ya diseñados a partir de esta dependencia, que es la que me va a permitir pasar de un componente a otro sin que se renderice toda la pantalla, es decir, sin que se vuelva a recargar todo en el navegador. ¿Cómo voy a importar esos componentes de esta librería? Pues simplemente le digo por acá import, abro las llaves y le digo browser router. Y este señor, el browser router, va a ser el encargado de envolverme todas las rutas y todos los componentes que yo tenga dentro de mi aplicación de React. ¿Listo? Tengo el browser router, voy a tener las rutas y voy a tener una ruta. Y con esto considero que es más que suficiente y podrían haber otros componentes, pero no creo que para este lo necesitemos. ¿Listo? Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Por ahora, este va a ser el componente que me va a envolver toda la aplicación como el proveedor general de todas las rutas. Esto me va a indicar cuántas rutas puedo tener, porque yo puedo tener un conjunto de rutas públicas o un conjunto de rutas privadas. Y también puedo tener pues dentro de la aplicación diferentes rutas pues específicas para ir a un componente en particular. Para eso me sirven estos tres componentes a partir del paquete React Router DOM. ¿Listo? Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué me toca hacer? Voy a comentar por ahora estos componentes que yo tengo acá y ya lo que me toca es envolver mi aplicación en el browser router. ¿Cómo lo hago? Simplemente llamo a este componente acá y bueno, yo voy a dejar esto por acá abajo y dentro de estos dos componentes del browser router, más bien dentro de este único componente, voy a llamar a los demás. ¿Sí? Recuerden que ya en este momento la aplicación, bueno, creo que tengo el servidor detenido. Les recomiendo que cuando instalen este paquete por medio de este comando npm install react router DOM, detengan el servidor de desarrollo y lo vuelvan a levantar. ¿Listo? Yo lo tenía abajo, lo voy a volver a levantar, lo ejecuto y miren que aquí no me está saliendo nada, pues porque efectivamente tengo los componentes comentados. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Dentro del componente proveedor principal, que es el browser router, voy a crear un conjunto de rutas. ¿Cuántas rutas puedo tener en mi aplicación de React? Pues todas las que yo quiera. Como les digo, ustedes pueden tener unas rutas públicas y unas rutas privadas, unas que necesitan de autenticación y otras que no. En el caso de esta aplicación es bastante sencilla, no tenemos enrutamiento, entonces vamos a definirlo con un conjunto de rutas normalito, ¿cierto? No va a tener ningún problema. Aquí tengo las rutas y estas rutas se van a componer de el otro componente que es la ruta ya individual. Algo así como lo que tenemos acá, aunque realmente a mí no me gusta mucho utilizar esta sentencia para cerrar el componente, sino que yo normalmente le pongo el slash por acá y así ya puedo cerrar esta acá. ¿Listo? ¿Y cuántas rutas voy a tener? Bueno, ¿cuántos conjuntos de rutas va a tener? Uno. Pero esta ruta se va a componer de rutas individuales. Vamos a tener por ahora dos. Por ejemplo, esta ruta de acá va a recibir principalmente dos argumentos o dos elementos que les va a permitir saber a dónde tiene que ir cuando el usuario haga clic o escriba acá en el navegador el recurso. ¿Qué es lo que va a hacer esta ruta? Cuando el usuario escriba en el navegador se va a ejecutar esto que se menciona acá como el path, es decir, la ruta. Si yo pongo acá Pepito, es decir, que esto es equivalente a que el usuario escriba aquí en el navegador Pepito. ¿Listo? A esto hace referencia al path. Yo quiero que por defecto, cuando yo tenga el slash arriba, se renderice un componente. ¿Cuál componente? Puede ser el de app o el de traer datos, el que ustedes quieran. En este caso yo voy a hacer que se renderice el componente de app. ¿Cómo hago eso? Tengo que anotar por acá por medio del atributo element y aquí le voy indicando cuál va a ser el componente que yo quiero que se renderice cuando el usuario escriba esto en el navegador o cuando simplemente le dé clic a algún hipervínculo que apunte como a esta ruta. Entonces aquí le digo element igual y acá no me queda nada más que llamar
al componente que yo quiero que se renderice por la pantalla, que en este caso voy a hacer que se renderice el componente de app y cierro este componente por acá y aquí cierra la ruta. ¿Listo? Y ahora, ¿qué otro componente tengo? Es decir, que este de acá, ya lo puedo ir quitando, este de acá también. Duplico esta línea y aquí ya le puedo colocar en el pad, pues lo que yo quiera que aparezca arriba en el navegador. Yo le voy a colocar acá, por ejemplo, listar. Y este listar va a llamar al componente de traer los datos. Y de esta manera yo tengo ya en el componente principal todo el tema del enrutamiento de la aplicación. Dentro del browser router tengo las rutas y esas rutas se componen de rutas individuales que van a apuntar a un componente en específico. De hecho aquí, como les digo, pues simplemente estamos teniendo el enrutamiento de la aplicación, es decir que ahora cuando yo escriba aquí slash listar, pues esto me va a llevar a la tabla. Y si yo escribo por acá solo slash, pues claramente esto me va a llevar al formulario para poder guardarlo. Pero miren que ahí hay un detalle porque estoy recargando la página. ¿Cuál es la idea? Pues tener un menú de navegación de forma tal que yo haga clic y no tenga que hacer la petición para que se recargue toda la vista. ¿Listo? Bien, eso en cuanto al componente principal. Importante tener acá el paquete instalado porque obviamente sin esto pues estos componentes de React de Rotterdam pues no van a funcionar. ¿Listo? Acá lo dejo por si le quieren tomar un pantallazo y escribir el código. Bien, pero acá nos falta una cosa y es que yo quiero que el editar se hagan otro componente. ¿Por qué? Porque en este componente de app, si yo lo quiero hacer acá todo, pues me tocaría crear un modal y miren que ya tenemos casi 50 líneas de código, es decir, esto va a crecer mucho si yo lo junto todo acá. Entonces no lo quiero hacer acá, sino que quiero crear otro componente. Entonces vamos a hacer eso. Me voy a ir a la parte de los componentes y voy a crear un componente por acá y le voy a colocar el nombre de editar. Ya tengo traer datos, voy a colocarle por acá editar dato.jsx. ¿Listo? Y este va a ser el componente que me va a servir para editar el registro que yo defina aquí cuando le ponga por acá lista. ¿Listo? Pues por aquí me hace falta registrar un botón, pues que se van a dar cuenta de que ya no va a ser un botón ni una etiqueta de hipervínculo con un href como en el HTML tradicional, sino que va a cambiar algo. ¿Listo? Aquí es donde seguramente la aplicación va a empezar a fallar porque vamos a tener que ir construyendo, perdón, esos componentes y hasta que ya no lo tengamos todo, seguramente la aplicación no va a volver a funcionar, pero hace parte pues del proceso que estamos desarrollando. Listo. Este componente ya le vamos a meter lógica acá y la parte del HTML, pero lo voy a hacer acá porque de pronto se me olvida más adelante y no es tan fácil muchas veces encontrar esos errores en React por la forma en la que se muestran los mismos dentro de la consola. Entonces de una vez ya que estoy acá voy a definir el enrutamiento al componente editar dato. ¿Listo? ¿Qué me toca hacer? Pues obviamente necesito llamarlo, al igual que los demás. Entonces lo llamo acá y le pongo editar dato. Aquí ya se va a empezar a dañar esto porque seguramente va a empezar a tirar un error, pero bueno, no pasa nada. Tengo acá el componente editar dato y ustedes dirán, ah, pues entonces también lo tengo que enrutar de esta forma, así como enrutamos los demás. Pues resulta que es prácticamente lo mismo, solo que aquí pues vamos a llamar a editar dato, solo que hay una pequeña diferencia. Y es que aquí, pues aparte del pad, yo no quiero que sea listar, sino que quiero que sea editar. Aquí yo quiero que ocurra algo y es que cada vez que el usuario escriba acá editar, miren que ya se empezó a dañar, editar, yo quiero por ejemplo colocarle slash, por ejemplo 20. Entonces cada vez que yo escriba aquí el 20, quiero que se haga una petición para que se traigan los datos del recurso número 20. Y de esta manera yo no tenga que estar haciendo esa validación de qué pasa cuando no escriba ese valor. Aunque también podría ser, no habría ningún problema. Es decir que aquí en el componente de enrutamiento de editar, me interesa tener en cuenta el ID para poder trabajar con ese registro dentro del componente de editar datos. Es decir, voy a tener en cuenta
este ID porque este valor es el que va a ir cambiando. Y se van a dar cuenta que este recurso me interesa tenerlo en cuenta, sobre todo en el array de dependencias. Recuerden que yo les dije que el array de dependencias normalmente lo definíamos vacío porque yo no quería que se ejecutara digamos que cierto momento después de que se renderizaba el componente. Aquí en el componente editar yo quiero que se ejecute cada vez que el ID va a cambiar y por eso le estoy mandando acá el ID en el path del componente de ruta. ¿Listo? Bien. Ahora sí, creo que ya me puedo... Ah, bueno, antes de eso me toca ir a modificar el componente donde estamos mostrando los datos, que es este de traer los datos. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer acá? Pues realmente va a ser algo bastante sencillo. Básicamente, lo único que necesito hacer acá son dos cosas. Primero que todo, ¿cómo hago yo para que me aparezca ese botón? Espérenme un segundito. Bueno, voy a crear esta función acá. React Functional Component para que esto deje tirarme este error por acá. Aquí me está diciendo que no puede encontrarlo. Editar dato. Bueno, es que yo le puse editar datos. Entonces aquí me sobra la S. Voy a quitarle la S por acá. A ver si no se buguea o si no me toca volverlo a crear. Listo, ahí parece que está bien. Bueno, entonces, ¿qué me toca hacer? Aquí en el componente de traer datos, que es el que me está renderizando toda la tabla, yo necesito crear un botón, así como tengo el de eliminar, me toca crear un botón que me haga una redirección a este componente. Pero resulta que esto ya no se va a hacer por medio de un botón. Bueno, de hecho nunca lo hemos hecho por medio de un botón, sino que lo hacemos por medio de la etiqueta de hipervínculo. ¿Cuál es el problema? Que aquí nosotros normalmente teníamos un href y le decíamos a qué HTML queríamos ir. Pero acá yo no puedo hacer eso porque ¿cuántos HTMLs tengo acá? Solo tengo uno, que es este de index.html. ¿Qué me toca hacer? Entonces ya esta lógica no me sirve. Pero resulta que el componente que perdón, el paquete que nosotros instalamos ahorita, que es React Router DOM, tiene un componente que cumple esta misma función. Y ese componente es el componente de link. Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Importarlo. Le digo import y entre llaves le digo que yo quiero el componente de link. Y miren que él automáticamente coloca acá que eso viene de React Router DOM. Este link va a ser como el equivalente a la etiqueta de hipervínculo con el href que nosotros habíamos visto cuando estábamos trabajando con HTML. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se utiliza? Pues eso es bastante sencillo. Esto simplemente es llamar al componente del link acá, y vamos a decirle a dónde quiero que apunte. En este caso, me toca definir el path para poderlo relacionar con el argumento que recibe el componente de link. Entonces voy a llamarlo por acá. Listo. Acá está. Recuerden que pues lo pueden cerrar así, o si el componente quieren ustedes que tenga otra estructura, pues lo cierran de esta manera. Yo lo voy a dejar así como está ahí. Y aquí entonces voy a ponerle, bueno, de hecho le podemos colocar un botón incluso dentro de la etiqueta de link. Yo voy a ponerle por acá que sea un botón. Y aquí va a decir editar. ¿Listo? Voy a darle recargar. ¿Y a dónde debo ir? Vengo a mi enrutamiento y yo ya sé que el componente de traer datos aparece cuando yo escribo acá slash listar. Listo, miren que ahí ya se está cargando el componente gracias al enrutamiento que habíamos definido. Y aquí ya tengo este botón, pero esto claramente pues no tiene ninguna funcionalidad. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues llevarme al componente de editar datos que todavía no lo hemos creado, es una función que está ahí vacía. Y por detrás pues se va a hacer la petición al backend para actualizar los registros. ¿Listo? Pero ¿cómo hago yo para que este botón de acá, que ya sabemos que se genera o está asociado a partir de este componente link, cómo hago yo para que eso vaya realmente a ese componente? Entonces tengo que mirar cuál es el path del componente, pues que en este caso es editar, y yo acá le voy a decir en los parámetros, le voy a indicar el argumento to. ¿Para qué sirve to? Pues para ir a
el path de la ruta que yo esté definiendo acá. Si yo quiero que vaya a editar, pues ¿qué le voy a decir acá? To, y aquí simplemente le digo que esto vaya a editar. ¿Listo? Y lo podemos definir de esta manera. Y le digo que venga a editar. ¿Listo? Ahora, hay un problema porque nosotros vimos que aquí el editar está recibiendo un argumento, que es el ID. Este componente acá recibe, esto es una variable, recibe una variable. Pero aquí yo ya necesito, así como le estoy mandando aquí el ítem.id, pues necesito concatenarle ese ítem.id acá. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente le concateno la variable igual que está ahí cuando hacemos la petición con el símbolo de más. Y aquí le digo que esto venga a ítem.id. Y listo. Es decir que esto ahora sí ya va a apuntar directamente al registro que venga asociado acá. Y ahora sí, recargo y por favor miren acá abajo en navegador, por acá en la parte inferior izquierda. Ustedes se van a dar cuenta que cuando yo pongo el botón sobre, perdón, el cursor sobre el botón aparece abajo editar 14. ¿Por qué? Porque este es el recurso número 14. Es decir, ahí está bien concatenada esa variable. Y eso es prácticamente lo único que tenemos que hacer por acá en el componente de editar. Perdón, en el de traer datos. Ahora sí, ya teniendo en cuenta que esto va a ir hasta allá, pues obviamente si yo le doy clic ahí, pues me va a llevar a esto. Y pues ¿qué va a pasar? No va a pasar nada porque este componente está vacío. Miren que solo tiene la función. Entonces, ¿qué me toca hacer ahorita? Pues ahora sí me toca meterle un poco la lógica a este componente de editar datos. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo, pero necesito unos elementos nuevos y por eso yo les digo que el editar puede ser de todas las operaciones CRUD puede ser el más difícil de todo. Primero que todo, voy a necesitar useEffect y useState. Ahorita ya les voy a decir por qué lo vamos a necesitar. ¿Cómo lo importamos? Ustedes ya saben hacer esto. useEffect y useState. ¿Listo? Bueno, por ahora voy a dejarlo así y voy a empezar a definir la lógica que va a tener mi componente, al menos desde el punto de vista de HTML. Ya ahorita nos encargaremos de hacer la petición y demás. ¿Qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar algo muy similar a lo que yo tengo en el componente de guardar, que es una especie de formulario, que recuerden que técnicamente no tiene por qué ser un formulario. Entonces voy a traer estos inputs de acá, igualitos. Y obviamente pues aquí esto me va a empezar a tirar errores porque pues no existe esta función ni nada por el estilo. Primero voy a crear la lógica de los input y ya después vamos a mirar cómo se van asociando con respecto a las funciones para hacer las peticiones al backend. ¿Listo? Tengo acá input, el de nombre y tengo acá el input de cantidad. Pues prácticamente estas funciones que están acá yo ya les dije que esto normalmente se puede reutilizar, pero como ya lo habíamos hecho el ejemplo con estas funciones así por separado, vamos a dejarlo acá. Es decir, estas funciones son para qué? Para cambiar el estado del componente. Entonces voy a hacerlo exactamente igual. Me traigo ese código y lo reutilizo dentro del componente. Listo, y aquí ya tengo nombre, cantidad, al menos para que no me empiece a tirar un error aquí en el navegador. Listo, miren que ahí ya no me está tirando un error. Ahora, ¿por qué no me está saliendo eso por la pantalla? ¿Por qué no me está saliendo, en este caso, el formulario de editar con los inputs? ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué sucede eso. ¿Listo? Importante, miren lo que está saliendo acá. Miren que aquí no se está concatenando ese número 14. Entonces, ¿qué me toca hacer? Volver a revisar porque en algún momento seguramente me equivoqué al momento de asociarle este recurso y efectivamente aquí ya me doy cuenta de que el error me quedó por acá porque me toca mandarle el slash. ¿Listo? Por aquí yo le digo editar slash 14. Y ahora sí, ya está apareciendo esto. Bien. Listo, ya no me están tirando errores acá en el navegador porque ya existen las funciones que le van a cambiarle de estado a estos dos elementos. Pero obviamente esto no puede quedar así porque la idea es que estos elementos reciban un valor adicional. ¿Cuál va a ser ese valor? Pues precisamente el value y esto aquí va a apuntar a la variable.
Entonces aquí voy a tener nombre y aquí voy a tener, que era cantidad que se llamaba. Sí, cantidad. Listo. Y acá ya tengo la cantidad. Ahora sí, van a empezar a salir errores seguramente en el proceso. No se preocupen que al final todo tiene que cuadrar. ¿Listo? Yo ya tengo acá. ¿Por qué no me aparece nada? Pues porque efectivamente yo estoy definiendo en el código que copié que esto por definición va a tener el use state en vacío. Pero bueno, por ahora no nos vamos a preocupar tanto por eso. Lo que me importa es que vayamos definiendo la estructura del HTML de ese componente. ¿Qué me toca hacer acá? Pues simplemente, igualito que estábamos por acá definiendo el componente de crear, miren que teníamos un botón de guardar. Pues voy a hacer exactamente lo mismo aquí en este. Es por aquí voy a crear un botón de guardar debajo de los dos inputs. Entonces, de hecho, acá puedo hacer un botón que me devuelva al listado después de que se actualice, como un volver. Pero bueno, en este caso simplemente voy a hacer el botón guardar. De hecho, este me lo puedo traer también de acá. Y vas a sufrir quizás una modificación esta función porque aquí ya no voy a hacer una petición post, sino que voy a hacer una petición put. De hecho, para ahorrar tiempo ahorita me la traigo y la modificamos. Listo, entonces me traigo la función guardar datos, que es esto, como les digo, no me interesa guardar, no me interesa hacer una petición post, sino una put o una patch, pero ahorita la vamos a cambiar. Esto es nada más para que no me empiece a salir este error. Listo, y aquí lo voy a cambiar en el HTML, le voy a colocar por acá, editar. Listo, ya tengo la estructura, al menos visual, de lo que va a ser el componente. Pero aquí van a empezar a ver algunos cambios. Primero que todo, esta función pues ya no tiene mucho sentido que se llame guardar datos. La vamos a cambiar el nombre para que se llame actualizar datos. Se va a llamar actualizar datos. El endpoint no va a cambiar. Claramente va a seguir siendo el mismo, solo que me toca concatenarle el ID del recurso que yo ya había definido. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo por acá. Bueno, esta comillita me sirve acá. Pero acá lo único que tengo que hacer es ponerle el ID que obviamente le tiene que llegar de alguna manera a esa función de actualizar datos. Hay varias formas de hacerlo. No necesariamente siempre tiene que llegar como un argumento a la función. Esa es una forma típica de hacerlo, pero no necesariamente tiene que hacerse de esa manera. Listo, entonces por acá le voy a concatenar el ID y ahora sí, pues voy a definir los demás elementos de la petición. Entonces ya no voy a tener petición post, sino que esto va a ser put. Esto me puede servir, application JSON. Luego voy a definir el mismo JSON. Le va a llegar un name y un quantity. La misma lógica acá en la función. Y aquí viene un cambio. Resulta que cada vez que se guarde, pues cada vez que se vaya a editar, pues ¿qué es lo que yo espero? Que vaya a la API. La API me puede retornar alguna respuesta, pero yo quiero que se vuelva a cargar el componente que me está mostrando los datos, es decir, este que está acá. Es decir, yo le doy en editar, le doy por acá en guardar, que de hecho ya se me perdió el botón, ahí está. Le doy aquí en guardar, espérenme, yo me devuelvo acá, ahí está, ya aparece. Listo, entonces le doy aquí en el botón de editar y cuando se edita, cuando la petición se hace al backend, ¿qué es lo que yo espero? Pues que me devuelva acá, es decir, como que entre comillas se devuelva y ya sabemos qué pasa cuando este componente se renderiza. Pues se hace el llamado a la API y la API me va a devolver ese nuevo registro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vengo a la parte de editar y acá me toca definir una lógica cada vez que la petición sea exitosa. Es decir, todo esto sigue siendo igual. Lo único que vamos a cambiar acá es que puedo obtener aquí una alerta o un mensaje cualquiera. Voy a ponerle por acá. Se guardó de manera correcta. Listo. Pero cada vez que se ejecute este script, después yo quiero que me devuelva a dónde. Yo vengo acá a mirar el enrutador
tengo que ir a esta ruta, es decir, al path listar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Después de que se haga esto, ¿cómo hago para ir a otro componente de manera automática? Utilizando la sentencia navigate. Entonces, le voy a decir que yo quiero navegar ¿a dónde? Al componente llamado, bueno, llamado no, al que tiene el path acá, listar. Entonces simplemente le digo acá navigate, entre comillas, slash listar. Esto creo que es en minúscula. Listo. Aquí le digo que vaya al componente navigate listar. Y listo. Bueno, listo no, todavía nos faltan ahí un par de cosas. Primero que todo, ¿esto qué es? Navigate, pues es otro de los elementos que vienen de manera explícita en el React Router DOM. Entonces, si voy a utilizar esto, pues me toca importarlo. Pues vengo por acá y ahora sí voy a importar ese elemento. Entonces le digo import, paréntesis, y por aquí llamo a navigate y ahí ya lo tengo. ¿Listo? Pero resulta que este navigate va a recibir una instancia de un objeto llamado useNavigate. Entonces no lo vamos a utilizar así como está acá, sino que le vamos a decir useNavigate. Y vamos a crear como una instancia de este objeto dentro del componente para poder que él entienda que tiene que navegar hacia el path que he definido acá, perdón, en el componente. Listo, en el enrutamiento. Bien, entonces llamo a useNavigate, pero ¿qué más necesito? Pues seguramente va a necesitar un link. Si yo quiero tener un botón de devolverme por acá, pues por ahora no lo vamos a hacer, pues ya saben cómo lo pueden definir. Simplemente llaman al componente de link y ya le dan el argumento de to para ir al de listar si se quieren devolver. Listo, tengo useNavigate. Entonces voy a hacer una instancia de useNavigate. ¿Cómo hago eso? Entonces simplemente por acá, puede ser antes del useState o por fuera, voy a definir por acá, voy a hacer después de esto, voy a definir como una constante el uso de navigate, es decir, de ahora en adelante navigate va a ser nada más y nada menos que una variable, pero esto va a ser una instancia de useNavigate. ¿Listo? Normalmente ustedes se van a dar cuenta de que esto siempre se define navigate, aunque podrían utilizar el useNavigate. Lo que pasa es que uno genera una instancia para no utilizar el nombre de la variable así tan largo, sino que simplemente le decimos navigate. ¿Listo? Y bueno, aquí nos falta hacer el useFake para que se haga el llamado a la, a la API, pero bueno, ya vamos para allá. Vamos despacio. Listo, entonces recapitulando, estamos haciendo el componente de editar, que cada vez que se ejecute, pues va a ir a la API y me va a hacer una petición de tipo put. Pero por acá tenemos un problema, pues asumiendo de que esto ya lo tenemos bien, por acá tenemos un problema. Y es que, ¿cuáles son los datos que aparecen acá? Miren que cuando yo recargo esto, pues no aparece nada, ¿cierto? Y se supone que este registro 14 tiene en el nombre ejemplo y en la cantidad 12. Entonces aquí, si yo le digo, por ejemplo, ejemplo editado, pues ¿qué esperaría yo cada vez que se cargue esta vista? Pues que me aparezca esto y que aquí, digamos, apareciera el valor 19. ¿Listo? Miren que aquí tengo otro error porque yo todavía no sé, no he definido qué es el ID y ese ID lo voy a necesitar para poderle enviar esto aquí como argumento. Esto se puede definir de una manera muy sencilla. Voy a hacerlo de una manera distinta porque normalmente nosotros le mandamos el ID como props, pero en este caso no lo quiero hacer de esta manera. Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener de acá, muy parecido a como lo hicieron ustedes en la sesión de editar con JavaScript nativo, voy a sacar este número 14 de acá del navegador y con ese número 14 voy a utilizar el hook useEffect para traerme los datos y poderlos renderizar y mostrarlos acá. ¿Listo? Y obviamente pues también lo va a necesitar para cuando yo le dé clic aquí en editar. ¿Cómo hago eso? Eso es muy sencillo. Esto normalmente ustedes lo pueden conocer bajo el nombre de desestructuración de un objeto. ¿Qué vamos a hacer acá? Le digo const id y esto va a ser igual a qué? Llama a una cosa que se llama useParams. ¿Y qué es el useParams? Pues es
¿Cómo puedo yo obtener ese ID? De este recurso que se carga acá en el navegador. De todo esto, a mí lo que me interesa es el valor 14, no me interesa nada más. ¿Por qué el valor 14? Porque esta es la llave primaria del recurso y a partir de este valor puedo establecer una petición utilizando el use effect. Entonces voy a hacer eso. Entonces simplemente le digo acá use params. Y esto requiere por acá un par de paréntesis, y es decir, miren que él aquí me está diciendo que si yo tengo una ruta post 1, 2, 3, él lo que me va a devolver es el 1, 2, 3. ¿Listo? Y ya ahora sí ya tengo el ID, es decir que cuando yo haga la petición, miren que aquí ya se puso esto en otro color, porque ahora sí ya él ya sabe qué significa ese valor del ID. Ya aquí ya no me debería tirar ese error. Vamos a hacer otra prueba. Y miren que ahora sí ya se hizo la petición y ya se está actualizando. Y miren que incluso ya se devolvió al componente de listar por el uso del navigate, por la instancia del use navigate. Como les digo, pueden hacer, normalmente ustedes hacen esa instancia para no tener que escribir el use navigate completo. Y listo, ahora sí, me devuelvo para acá, pero me falta esto, me falta que acá me salga esto que yo escribí acá y la cantidad número 9. Voy a colocar acá el ejemplo de siempre, 11 caldas de mi vida. Y acá en la cantidad voy acá a definir la Copa Libertadores, es decir, 11 caldas de mi vida, 1. Le doy a editar, se actualiza y me devuelve al componente de listar. Y acá tengo 11 caldas de mi vida y la cantidad es 1. Si yo vuelvo acá, ¿qué es lo único que me hace falta? Pues que cuando se cargue el componente por defecto aquí, a través del hook use state, se cargue en la variable, y bueno, también del hook use effect se cargue en la variable, que aquí aparezca 11 caldas de mi vida y aquí aparezca la cantidad 1. Pero eso va a ser bastante sencillo porque para eso tenemos el componente de useEffect, que por eso yo les dije que lo íbamos a utilizar desde un comienzo. Primero que todo, recuerden para qué sirve el useEffect. Ya estamos terminando, no se preocupen, ya está un poco tarde, pero ya estamos terminando este video. ¿Para qué me sirve el hook useEffect? Me va a servir para poder definir el comportamiento secundario del componente cada vez que se renderice, o el efecto secundario. ¿Qué es lo que yo quiero que se haga? Yo quiero que cada vez que se cargue el componente se llame a la API por medio de este ID, me traiga los datos de ese recurso en específico y los monte aquí a través de del useEffect, es decir, a través de la función que le cambia el estado a estas variables. Entonces me toca definir el useEffect. ¿En dónde lo puedo hacer? Prácticamente en cualquier lado. Yo lo voy a hacer por acá abajo. Entonces ya sabemos que el useEffect recibe dos argumentos. El primero va a ser una función y el segundo va a ser el famoso array de dependencias. Que en el primer ejemplo que les di esta semana, yo les expliqué que este array de dependencias iba a estar vacío porque yo solo quiero que esto se ejecute cada vez, perdón, solo quiero que el efecto principal se ejecute solo la primera vez que se monte el componente. Pero esta vez yo quiero que este componente tenga una acción diferente. Yo quiero que esta función, que va a ser el llamado a la API, que ya lo vamos a hacer, se llame cada vez que haya un cambio en el componente. ¿Y cuál va a ser ese cambio? Cada vez que cambie el ID. Cada vez que cambie el ID, se va a hacer el llamado a la API por medio del hook useEffect. Entonces aquí en el array de dependencias simplemente es indicar ID. ¿Listo? Y cada vez que el ID cambie, se va a ejecutar otra vez la lógica del primer argumento del useEffect, que recuerden que es una función que por detrás va a hacer el llamado a la API. ¿Listo? Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Pues ya dentro de la función lo que ustedes ya conocen, fetch, luego viene el manejo de la promesa, y en la segunda promesa, pues vamos a actualizar el estado de estas variables por medio de las funciones que le cambian el estado a esos espacios en memoria. Entonces, ¿qué me toca hacer por acá? Pues traerme el endpoint. Espérenme un segundo porque
Ya no sé dónde lo tenía. Ah, bueno, este me sirve. Voy a traer este endpoint para acá. Bueno, esto está definido en una variable. Voy a definirlo. Puede ser acá. Y le concateno el ID. ¿Listo? Este paréntesis se cierra por acá. Como esto es una petición get, no necesito indicarle acá el método ni nada más. Simplemente lo dejo así. Y ahora, ¿qué voy a hacer acá? Pues el mismo manejo de las promesas que ustedes ya conocen. Function, response, y aquí return. Miren que esto es lo mismo. Ustedes van a terminar aprendiendo eso de memoria. Eso es bastante sencillo. Listo. Y acá, en la segunda promesa, pues también una función anónima. Function, data. Pero acá hay una diferencia. Porque resulta que en esa segunda promesa yo lo que quiero es utilizar la data para poder almacenarla en estas variables, es decir, en nombre y en cantidad. Yo sé que la API me va a devolver un campo llamado name y un campo llamado quantity. ¿Por qué sé eso? Pues porque yo fui el que construyó esa API. ¿Listo? Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Le voy a decir que por medio de la función que le cambia el estado a name, entonces le voy a decir set name. Si era set name o set nombre. No, era set nombre, perdón. Set nombre. Aquí, ¿qué va a ser igual esto? Pues va a ser igual a lo que me devuelve la API, es decir, data.name. Y ahora voy a hacer acá lo mismo, pero con cantidad. Y aquí, data o data.quantity. ¿Listo? Y ahora sí, cada vez que se haga el llamado a la API, miren que ya se le está cambiando el estado a este input por medio de la función y a partir de eso ya le asigno ese valor aquí cuando le estoy diciendo que el value va a ser igual a la variable de nombre. Recuerden, esta variable nombre es esta de acá. ¿Y cómo le asigno el valor a esto? Por medio del hook, o perdón, de la función que le cambia el estado pues a dicha variable cuando yo le defino el hook use state. Y ahora sí, ya hemos terminado, ya tenemos el actualizar acá completo. Voy a crear otro registro. Bueno, ese registro estaba por acá. Entonces va a colocarle por acá otra cosa, sinónimo del 11 Caldas, grande del eje. Y nuestra cantidad de títulos locales, 4. Le doy guardar. Acá se guarda. Como les digo, aquí me toca hacer algo. Esto sí lo hago en un repositorio y se los comparto. Porque me toca definir una prop y eso sí no creo que alcancemos a verlo. Listo, me devuelvo. Bueno, esto en realidad es las listar. Listo, entonces miren que ya tengo los dos registros. Cuando yo le doy clic acá en editar, pues claramente me va a salir el del número 15. Pero ¿qué pasa si cambia el ID? Es decir, si cambia el ID, se ejecuta esta sentencia en el array de dependencias del useFake y ahora me va a salir es 11 Caldas de mi vida con el número 1. Y obviamente pues acá yo lo puedo cambiar como yo quiera. Le voy a editar y hago la redirección y aquí ya lo tengo. Y con esto ya tenemos un CRUD completo entre React y Laravel. ¿Qué nos queda de pronto pendiente? Esta parte que les digo para que yo no tenga que recargar esto acá. Que pasa que como construir los componentes me tocaría cambiar la estructura y no lo quiero hacer para no confundirlos. Pero por ahora síganlo trabajando así y yo corrijo esto en un repositorio mañana y se los comparto ya con la corrección. Muchas gracias a todos.